Bueno, pues vamos a hablar de cada una de las ceremonias que se celebraban en los 18 periodos del calendario civil. Y vamos a referirnos directamente a Sagún, que dedicó su vida a recopilar información sobre nuestras culturas originarias y que le debemos realmente, pues lo que sabemos en gran parte se lo debemos a él, y lo hizo en contra de la Santa Inquisición, que le prohibió que lo hiciera, en contra de la Iglesia regular, y sin embargo, pues logró preservar una gran cantidad de información para nosotros. Bueno, él habla del libro segundo, que trata de las fiestas y sacrificios con que estos naturales honraban a sus dioses en el tiempo de su infidelidad. Capítulo 1. Del calendario de las fiestas fijas, la primera de las cuales es lo que se sigue. El primer mes del año, entre los mexicanos, se llamaba Atlcahualo, y en otras partes, Coahuitlagua. En otras partes, Coahuitlegua. En otras partes, Coahuitlagua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es vertiginoso. Lo que quiere decir es que había una matriz a la que yo llamaba Tlatepanque, una matriz en la que estaba el primer nivel, con sus 18 periodos, el segundo nivel con sus 13 periodos, el tercero de las fiestas y quizás el cuarto, posiblemente. Pero que en cada una de las comunidades tenía una propia versión, tenía su propia versión, siendo la misma matriz, desde Yucatán, desde los mayas, hasta Chiapas, hasta el altiplano, los totonacas, todos, absolutamente todos, tenían la misma matriz que yo llamo Tlatepanque, y sin embargo, en cada aplicación era diferente. ¿A qué se debía esto? Se debía a que cada calpulli, cada grupo humano, tenía un dios protector, un dios abogado, un dios al que le pertenecía. Es una figura que solamente en estos territorios se generó. Sin el dios no puede vivir el grupo, y sin el grupo no puede vivir el dios. De ahí se explican una enorme cantidad de conductas, de sacrificios, de celebraciones, de ceremonias que los españoles jamás llegaron a entender por la diferencia abismal que hay entre las dos religiones, porque nosotros tenemos una religión, la religión mexicana existe como tal, y todo esto que nos describe Sagún es la prueba plena de ello. Entonces sigo con nuestro informante. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de febrero, cuando nosotros celebramos la purificación de Nuestra Señora. En el primer día de este mes celebraban una fiesta a honra, según algunos, de los dioses tlaloques, es decir, de los dioses del agua, que los tenían por dioses de la lluvia, y según otros de su hermana, la diosa del agua, Chalchitlicue, y según otros a honra del gran sacerdote o dios de los vientos, Quetzalcóatl. Y podemos decir que a honra de todos estos, este mes, con todos los demás que son 18, tienen a cada uno 20 días. Empieza a describirnos a Atlcahualo y dice: en este mes se mataban niños, sacrificábanlos en muchos lugares, en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua, para que les diesen agua o lluvia. A los niños que mataban, componíanlos con ricos atavíos para llevarlos, y llevábanlos en unas literas sobre los hombros, y las literas iban adornadas con plumajes y con flores. Iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos. Cuando llevaban a los niños, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse los que los llevaban, porque tomaban pronóstico de que habían de tener muchas aguas ese año. También en ese mes mataban muchos cautivos a honra de los mismos dioses del agua.
acuchillaban primero, peleando con ellos, atados sobre una piedra como muela de molino, y desde que los derrocaban a cuchilladas, llevábanlos a sacar el corazón al templo que se llamaba Yopico. Cuando mataban a estos captivos, los dueños de los que habían captivado iban gloriosamente ataviados con plumajes y bailando delante de ellos, mostrando su valentía. Esto pasaba por todos los días de este mes. Otras muchas ceremonias se hacían en esta fiesta, las cuales están descritas a lo largo en su historia. Otras muchas ceremonias se hacían. Por supuesto, Sahagún era católico, era franciscano y no entendía los sacrificios humanos. Apenas en el siglo XXI estamos empezando a entender qué cosa eran los sacrificios humanos. Porque, claro, Europa justificó la invasión de estas tierras con vamos a decir, la condena, el mote de que matábamos gente, en honor de nuestros dioses. Y sí, claro que sí los matábamos. Pero hay que entender también de qué se trataba la religión mexicana. Hay que entender que nuestra religión era radicalmente diferente a la religión europea. Y hay que entender que nuestra religión no era antropomorfa. Nuestros dioses no eran seres humanos divinizados, no. Eran energías. Y esto lo ha probado sobradamente de una manera maestra la gran investigadora Mercedes de la Garza y el magnífico investigador Morales Damián, que los dioses que nosotros venerábamos eran energías. Y a lo largo de estos 18 segmentos vamos a ir hablando poco a poco de este concepto tan especial, tan único, tan verdaderamente excepcional que nos distingue a los mexicanos del resto de las demás religiones, de que nuestros dioses eran energías, las energías que nos circundaban aquí. Y pues era cierto, recibíamos la energía del sol, recibíamos la energía del campo magnético de la Tierra, recibíamos la energía de otros planetas como la Luna, por ejemplo, y había sacerdotes que desde la infancia, desde los 5 años, eran entrenados a percibir, a sintonizar esas energías. Y podían sintonizarlas y a través de ellos, entonces la comunidad llegaba a saber qué era lo que la entidad metafísica, no podemos llamarle dioses, no, la entidad metafísica estaba esperando. Y entonces se daba este intercambio energético entre la comunidad y el Dios. Y la comunidad necesitaba alimentar al Dios, que era energía, con energía. Y aquí viene un concepto dificilísimo de manejar para los occidentales, el de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el dios del Bao, del espejo. Se traduce como el espejo humeante, pero es el dios del Bao, del espejo. A los dioses, a las energías que nos circundaban, se les alimentaba con Bao. Por eso, todavía en nuestros altares de muertos, nosotros seguimos poniendo cosas que tienen Bao, el mole, que tiene un Bao tan claro, el tequila, que tiene un Bao muy, muy, muy perceptible, la calabaza, porque esos Baos eran los que energetizaban a los dioses. Y los dioses, al ser energetizados, regresaban esa energía al Calpulli, al grupo humano. ¿En qué forma? En forma de lluvia, en forma de cosecha, en formas de victorias, en forma de tributos. Entonces, los Calpultin crecían si sus dioses crecían también.
y por lo tanto se les alimentaba para que crecieran. Ese concepto es fundamental y si no lo entendemos, vamos a seguir pensando que éramos unos asesinos antropófagos y no lo éramos. Éramos, y lo dice Saúl, precisamente el pueblo más religioso y más devoto del mundo. Y poco a poco ya iremos hablando de por qué éramos tan devotos, tan religiosos y sobre todo tan en comunión con el universo. Una religión que ponía al ser humano en comunión con el universo. Una religión única.